Buenas tardes, compañeras. En el marco del desarrollo de la guía fase 3, Teorías y Conceptos en Acción, que tiene como objetivo ser capaces de emplear los modelos teóricos y metodológicos generados a partir de las tres perspectivas de la psicología social para abordar problemáticas psicosociales reconociendo las bondades y limitaciones de cada uno. En esta actividad tendremos pues como objetivo cada uno de nosotros explicar como contexto la migración venezolana basados en las lecturas propuestas en el entorno de la unidad 2 y dará inicio nuestra compañera Vanessa Gámez. Cordial saludo. Bueno, principalmente según el interrogante que plasma la guía, en cuanto a las historias narradas, se puede evidenciar las actitudes negativas, ya que muestra hacia los migrantes venezolanos como el rechazo, las pocas oportunidades laborales. También es de resaltar que muchos de ellos vienen a este país en busca de un mejor futuro. Es importante mencionar que no todos los migrantes venezolanos pues son perniciosos ni ladrones, como los discriminan acá en la población colombiana. Otra cosa que pasa es que se les vulnera los derechos humanos en cuanto a la salud, la educación, la vivienda, puesto que esto es una realidad que se vive a diario. Muchas de esas personas han sabido salir adelante, han mejorado su calidad de vida, como es la historia que conocí de una familia que se encuentra en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, los cuales están agradecidos con el trabajo después de haber pasado por tantas necesidades en su país. En relación con la lectura del autor Bello Dávila, determina que las actitudes pueden ser negativas, positivas y neutrales, las cuales son aprendidas por medio de la experiencia. A partir de ello, pues requiere decir que las actitudes tienen tres componentes, los cuales son el efectivo, el conductivo y el conductual. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Continuamos con la compañera María. Saludo cordial, apreciado tutor y compañeros. Bueno, a mí me ha correspondido la lectura de la construcción social de la realidad, la posición de Peter Berger y Thomas Luckmann. Bueno, la idea central que desarrolla este texto es precisamente la realidad, concebida esta como la construcción social, la cual es entendida como un proceso dialéctico entre las realidades o relaciones sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales. Mirado desde un punto de vista social, estos autores dan su concepto acerca de la realidad estructurada desde una mirada social. El texto nos brinda una orientación acerca del concepto de la realidad social a través del conocimiento. Y es que desde tiempos antiguos, el ser humano siempre ha buscado dar respuesta al origen o existencia de todas las cosas. De allí que Manuel García Morente habla acerca de la existencia de 4 regiones en la cual pueden dividirse los objetos. Estas regiones son primero las cosas reales, luego los objetos ideales, los valores y los objetos metafísicos. La búsqueda de la respuesta al origen de las cosas posteriormente se centra en la razón, lo que conlleva al estudio de las otras disciplinas de la filosofía. Sin embargo, Descartes define al ser humano como cosa pensante. Por otro lado, existen 5 elementos que estructuran la realidad, tales como la conciencia, el mundo intersubjetivo, la temporalidad, la interacción social y el lenguaje. Vamos llevando este concepto de la realidad a la exposición del caso personal que viví con esta población migrante venezolana. Y es que hoy en día la realidad de muchos de ellos está en desventaja con la relación a la realidad de un colombiano. En ocasiones esta población es vulnerada y violentada a tal punto que se puede negar los servicios de salud, servicios de una vida digna, de una vivienda, y que aunque muchos colombianos también
tienen estas falencias o estas ausencias, en la población migrante venezolana están aún más marcadas. Pero la xenofobia no es el único problema que se enfrentan los migrantes venezolanos. También la falta de políticas estatales de la nación para su integración se configura como un desafío de gran envergadura. Los líderes políticos frecuentemente se quejan de los gastos de acogida de algunos, en algunos casos de la población venezolana. Podemos mirar que siempre se toman como concepto de que es mucho gasto, que los venezolanos tienen muchos gastos, gastan mucha salud, gastan mucha educación, pero realmente los problemas estructurales de esta nación se enfrentan si la negligencia estatal logra abordar situaciones tales como el desempleo, la delincuencia, la falta de recursos, y créeme que de alguna u otra manera el venezolano migrante que está aquí no se convierte en un problema si hay una fuente de ayuda para cada uno de ellos. Y quiero terminar esta práctica o esta plática con una reflexión, y es que tal vez nosotros no podemos cambiar la realidad de todos los migrantes venezolanos, pero sí podemos tratar con respeto y empatía a aquellos que son vulnerados. Muchas gracias, compañera. Continuamos con la compañera Lorena. Bueno, cordial saludo. Les voy a hablar sobre la lectura de la percepción de las personas y las acciones con referente al caso de inmigración. La percepción de Berley 1982 es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento. Es una conciencia de los objetos o conocimiento, la referencia que se tiene de una sensación hacia un objeto o persona externo. Con referente al caso que plasmé, se puede observar la percepción a través de las acciones negativas que tenían sobre los migrantes venezolanos. Existen muchas personas que les cerraban las puertas por la imagen que tenían sobre ellos, ya que muchos por la necesidad o desesperación de no tener un empleo o con qué comer se dedicaban a robar, estafar personas, asesinar, entre otras cosas más. Pero en el caso de Felipe se dio de forma positiva, debido a que con referente al caso que expuse, pudo llegar a una finca donde un señor le brindó la oportunidad de un empleo y un techo acogedor donde pudo refugiarse junto con su familia. Y sin importar la percepción que tenían sobre ellos, sino que le brindó la oportunidad por la necesidad con la cual traía. Muchas gracias. Gracias, compañera. Y bueno, dando continuación con la intervención, en este momento les voy a hablar de Morales Domínguez acerca de los Morales Domínguez 2007 acerca de los estereotipos. Como un concepto general y reduccionista, podremos decir que los estereotipos son imágenes en la cabeza que cada quien nos hacemos acerca de alguien o de algo. Estos se conforman con más que todo con la percepción de las diferencias entre grupos, aunque estas diferencias no se reflejen reales. En este caso, en este caso, pues podríamos decir que colombianos somos colombianos, venezolanos son venezolanos. O sea, ya esa diferencia, ahí ya hay un estereotipo. El hecho de sentirnos diferentes. Según McCarthy 2002, uno de los principios que guiaron la investigación sobre estereotipos son que los estereotipos, pues, de una manera positiva, ayudan a explicar la realidad social o lo que percepcionamos nosotros como realidad social. Y lo otro es que son creencias compartidas sobre un grupo, llevado al fenómeno social presentado con nuestro país hermano, Venezuela. Identificamos o culpamos a los migrantes por el aumento de la delincuencia común, como si aquí antes de que ellos llegaran no hubiera. Entonces, aunque también los aumentos de índices de trabajo informal, de arrendamiento de vivienda y entre otras, por lo menos asistencias a hospitales públicos, no quiere decir que pues haya sido culpa total de ellos. Quizás sí tuvo un efecto, pero fue un porcentaje muy bajo. Una contribución importante de Gordon Allport y que se mantiene vigente, ya que fue una de las grandes contribuciones de la época en el estudio de los estereotipos, fue la de vincular los estereotipos directamente con el prejuicio. Para Allport, que existía
existía un estereotipo negativo sobre un grupo al que se rechaza, no es una explicación del rechazo, sino una manera de justificarlo. Observando esta contribución pues del autor en cuestión y relacionándola con la situación o fenómenos planteados, podríamos asemejar que el hecho de que estos migrantes estén en nuestro territorio, los enjuiciamos de manera que para nosotros son culpables de muchos de los efectos negativos que tengan en nuestra sociedad. Pero cuando estos efectos son positivos, el caso es contrario, ya ahí sí no es culpa de ellos. Entonces, otro elemento importante que se encuentra en la lectura y relacionándolo con el fenómeno son las orientaciones teóricas en el estudio de los estereotipos, más específicamente la sociocultural, mirándolo desde una teoría del conflicto realista de Cherif. Según esta teoría, las amenazas a cualquiera de las ventajas del endogrupo, que en este caso seríamos nosotros, Colombia, produce reacciones intergrupales negativas, sea cual sea el tipo de la amenaza, ya sea económica, material, de salud. Se refiere a las amenazas reales, lo que les hablaba ahorita, el hecho de que ellos estén aquí nos hace sentir que estamos perdiendo ventaja sobre lo de nosotros. Pues más llevado al contexto de la migración venezolana, podemos observar que como sociedad, como endogrupo que seríamos nosotros los colombianos, en muchas ocasiones nos sentimos amenazados por estas personas al ver que podrían tener nuestros empleos, podrían ocupar lugares que son de nuestra sociedad para nuestra sociedad. Y es por ello que recurrimos al prejuicio o a crear estereotipos. Pues en el caso de Luis, como yo lo compartí, y que en realidad fue así y ha pasado en muchas ocasiones, fue que él en cierto sector pues de la sociedad donde llegó, del pueblo, pues se quedó con algunos trabajos que en su momento eran de otros, pero esto ya va mucho más allá de pues de su experiencia, de su cobro bajo, sino entonces pues esto más o menos son los elementos claves que encontré en la lectura. Un poco culminando, compañeras, con la actividad y a manera generalizada podremos observar que pues el fenómeno de la migración venezolana a causa de, pues, del mal manejo de las políticas gubernamentales de ese país, que fue un proceso de muchos años, en general podremos observar de que sí es algo triste como sociedad que una persona o un grupo de personas muy mínimo, un porcentaje muy mínimo, tengan la capacidad de causar este tipo de cosas tan graves como es la que pues a una persona le den ganas de irse de su país porque simplemente no vio cómo progresar o cómo salir adelante con su familia, por lo menos en el caso de Luis, técnico industrial, aquí simplemente pues con sus habilidades de construcción le tocó llegar a mirar cómo se las rebusca, a su mujer a hacer empanadas y mirar cómo las vendía. Es algo triste, entonces no sé si alguno de ustedes quiere hacer una intervención o conclusión del caso. Micrófono. El micrófono, compañero. Yo sí quisiera aportar, compañeros, y es que hay que tener en cuenta que muchos de los migrantes venezolanos que obviamente están en nuestro país por la necesidad, muchos de ellos tienen excelentes profesiones, tienen muchos estudios, muchas capacidades y muchas cualidades, pero la xenofobia que muchas veces vivimos les impide también en progresar a ellos. Entonces, como les decía, hay que ser empáticos, hay que ponernos en su lugar y hay que saber comprender la situación por la cual vive cada uno. Hoy son ellos, mañana podríamos ser nosotros. Eso, pues, eso tiene mucha coherencia, ya que, pues, imagínate, si hablamos de educación, en el caso de educación, como dice la compañera, son excelentes profesionales. En su época, le estamos hablando de hace 15 años, el modelo educativo de Venezuela se asemejaba mucho al de Cuba. Hoy por hoy, Cuba tiene mejor educación incluso que los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que de pronto las políticas de economía, de industria como tal, no dejan explotar ese tipo de profesionales, pero en el método educativo Cuba es mucho mejor intelectualmente que incluso los mismos estadounidenses. Venezuela manejaba ese tipo de educación, pero como hablamos, los estereotipos, los prejuicios hacia esas personas a veces son mayores. Queremos justificar el error de unos pocos
para sacrificar al resto, que en realidad no es así. ¿Alguna otra conclusión, compañera Vanessa, Lorena, no? No, la verdad sí es triste, pues la situación que ellos pasan, sabiendo que así como personalmente ellos pueden venir con su ganas de pronto de salir adelante acá en nuestro país, y pues es triste ver que en su país pues les quitaron esas ganas. Entonces, la verdad hay que tener empatía con ellos. Dale, compañera, entonces muchas gracias. No sé, dando por terminada este encuentro, les doy las gracias a todos ustedes por hacer parte de él y espero encontrarnos en una próxima vez. Muchas gracias. Ok, gracias.